gente, ¿cómo andan? Vamos a hablar hoy de cómo controlar la cámara lenta de los celulares. Ustedes vieron que todos los celulares tienen una cámara rápida, una cámara lenta, pero no podemos cambiar los parámetros de esa configuración de la cámara rápida y la cámara lenta. ¿Y a qué me refiero con esto? Vieron que a veces ustedes filman y la cámara rápida es extremadamente rápida o la cámara lenta es extremadamente lenta, se ve horrible. ¿Por qué eso se ve horrible? Hay una forma de configurar eso, es muy sencillo, y lo que vamos a hacer es entender primero rápidamente qué es lo que tenemos que configurar, qué es lo que tenemos que cambiar y la aplicación que tenemos que usar, porque la aplicación nativa de la cámara no nos permite modificar nada de eso y por eso es que se ve tan horrible. Hay gente que les gusta más algunas aplicaciones que otras. Yo personalmente no suelo editar en el celular, pero sí hay una aplicación muy copada que se llama Blo o Bjo o Velo o como lo quieran decir. Está por acá. Es una aplicación que está bastante copada, muy básica, muy sencilla y permite hacer este tipo de cosas. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que saber configurar nosotros? Es la cantidad de cuadros por segundo que necesitamos grabar para lograr la cámara lenta. Si nosotros sabemos qué cuadros por segundo tenemos que configurar para tener una cámara lenta hermosa, lo que tenemos que hacer es ir a la aplicación nativa del celular y configurar la cámara en 60 frames por segundo o 60 fps. ¿Qué significa eso? Que la cámara del celular va a estar grabando son 60 fotos por cada segundo de grabación. Lo que nosotros queremos hacer es llevar esos 60 cuadros por segundo a 24 cuadros por segundo. Lo que le va a dar a un video el desenfoque de movimiento más natural que nosotros vemos. Ustedes ven que yo hago así. Tiene un desenfoque de movimiento la mano. Eso es lo que más o menos estábamos explicando en el otro video, que es el de las fotos. La cuestión es que necesitamos usar unos cuadros por segundo mayor a 24 cuadros por segundo. Cuanto más cuadros por segundo tengamos, más lenta va a ser la cámara. Entonces, como casi todos los celulares nuevos hoy en día tienen al menos 60 cuadros por segundo o 60 frames por segundo, grabar con el celular y configurar la cámara nativa del celular. Y vamos a poner el video en 60 cuadros por segundo. Una vez que tenemos grabado en 60 cuadros por segundo, si nosotros queremos llevar los 60 cuadros por segundo a 24, lo que tenemos que hacer es dividir 24 en 60 y ese 40 es lo que tenemos que afectar, es el 40% de velocidad que tenemos que afectar en la aplicación que vamos a usar. Agarramos el clip de video, lo cargamos ahí, vamos a la configuración de velocidad del video y esos 60 cuadros por segundo le vamos a poner que lo reproduzca a un 40% de la velocidad. Entonces con ese 40% de velocidad ustedes van a llevar esos 60 cuadros por segundo a 24 y van a tener esa cámara lenta, hermosa, que ustedes ven en todos lados, que no se puede reproducir con la aplicación nativa del celular. Bueno, esto ha sido todo. Esto fue rapidísimo. Si les gustó, denle like, suscríbase y nos vemos en la próxima.